Hola chicos, buen día. En la clase de hoy, vamos a tratar un tema sobre universalidad cualitativa. Seguimos con el tema de modelos discretos, sistemas dinámicos no lineales discretos. Y por ejemplo, en la clase de hoy vamos a tratar otro modelo que va a tener un parecido al mapa logístico que ya hemos estado trabajando. En este caso solamente nos van a pedir que tracemos la gráfica de este mapa. A ver. Entonces, digamos que nos piden trazar en gráfica de... Ah, ¿todos pueden escuchar? A ver. Sí, sí se escucha. Al inicio no se escuchaba, pero ya. Ok. De todas maneras, me comentan. Nos piden trazar la gráfica. Déjame ver si lo puedo poner más ancho. Sí. Tracen la gráfica del mapa de senos a continuación. Este es el mapa, pueden ponerle mapa seno o mapa de senos. Este mapeo, vamos a estar trabajando la siguiente ecuación. Pues no es ecuación en diferencias. R por la función sería seno de pi. Y dentro del argumento estaríamos trabajando con las iteraciones xn y estaríamos trabajando dos regiones, una para R y una para X. En este caso el parámetro R se va a encontrar entre el 0 y el 1. Si tenemos también ahora para la variable, en este caso X, estaríamos también trabajando, pero entre el 0 y 1. Si nosotros trabajamos y, bueno, esbozamos como, bueno, para empezar también, ¿tuvieron alguna dificultad con matemática? Los que quisieron o los que pudieron checar en matemática los códigos o para las órbitas, bueno, les puede funcionar el código que les di en mapa logístico para poder trabajar con el trazo de este mapa en este modelo para el mapa de los senos. Ahí simplemente van a cambiar las regiones. En este caso, ahí era desde 0 hasta 4 y aquí va a ser desde 0 hasta 1. Entonces, nos piden en este caso trazar la gráfica de este mapa. Aquí esta es la gráfica del lado izquierdo. Y si nos pidieran comparar con el mapa logístico, recuerden que el mapa logístico también tenía se estaba comportando de una forma similar porque teníamos ahí una curva suave. Entonces, si nos pidieran comparando con mapa logístico, vamos a tener cuestiones que van a ser similares, pero van a haber unas pequeñas diferencias. Si nosotros primero nos damos cuenta, se parecen en que ambas funciones, ambos gráficos están esbozando curvas suaves.
sea, similitudes, podríamos poner acá. Digamos, similitudes con mapa logístico. Primero, pues que hay una curva suave. Segundo, que también es una curva que es cóncava, pero que también se encuentra hacia abajo la concavidad. Y también notamos que hay un máximo, un único máximo. En ambos modelos tenemos un único máximo. Haciendo nosotros esta comparación, podemos denominar al tipo de modelos que tienen estas tres características, se les llama mapas unimodales. Estos mapas unimodales van a tener las tres características de que vamos a presentar en sus gráficas curvas suaves, vamos a tener gráficas donde las curvas van a ser cóncavas hacia abajo y vamos a encontrarnos con que cada modelo va a tener un único punto máximo. Yo voy a colocar aquí el gráfico, el mapa orbital, tanto del mapa sinusoidal, en este caso, que es de los senos, como el mapeo logístico. Entonces, los voy a colocar ahorita. Esta es la gráfica del mapa logístico, donde se aprecian los momentos en los que se empieza a duplicar el periodo. Recuerden que cuando tenemos primero dos ramitas, o sea, primero estábamos trabajando con un resultado, ¿no? Con un punto crítico que para empezar y en principio es como el origen, y después tenemos dos ramitas que lo que nos indican es que se está duplicando el periodo de nuestro sistema, y cuando tenemos a su vez otra duplicación, aquí ya tendríamos que ya estamos trabajando con periodo 4, ¿no? Se están otra vez duplicando estas ramitas, y así sucesivamente. Este es del mapa logístico y ahorita voy a poner el del mapa sinusoidal. Ahora va a ser más chiquito. Entonces, bueno, espero que se aprecie bien. En ambos, lo que vamos a ver es que sí hay un enorme parecido en ambos modelos. Hay que tener en cuenta que pues ambos diagramas tienen la misma escala vertical. Si se dan cuenta, llega hasta 1 en el eje vertical, los valores, y del lado en el eje horizontal, el diagrama del mapa de seno, ese va a llegar hasta el factor 1, que es el que está aquí abajo. No se ve bien. A ver si lo pongo para acá. Entonces aquí el mapa sinusoidal llega en el eje horizontal hasta la escala en factor 1, y el el mapeo logístico llega hasta la escala 4. No hay problema con ¿por qué?
Aquí simplemente es porque el máximo de la función, en este caso de la función R seno de pi x, va a ser R, entonces ahí nos habían marcado los límites hasta que trabajáramos hasta 1. Y en el caso del mapa logístico ya habíamos trabajado que la región que nos habían dado inicialmente tenía que ser hasta 4 para valores de R, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, la dinámica cualitativa de ambos mapas es idéntica. Ambos están atravesando rutas que van a duplicar su periodo y lo van duplicando hasta que llegan a una dinámica caótica, ¿no? Que la dinámica caótica son todas las franjas o todos los puntos que están en estas regiones que son negros, son los puntos negros. Se les llama que son nubes caóticas de puntos, porque todos estos son puntitos en donde no hay como tal una manera de decir este punto va a ser, bueno, no hay órbitas periódicas en esas regiones. Las zonas claras que se ven, por ejemplo, en esta región aquí, en estas regiones blancas, son ventanas periódicas, o bueno, se les llama ventanas periódicas. Entonces, les voy a poner acá. Las zonas claras son ventanas periódicas. Y las regiones, en este caso, las regiones oscuras, son las nubes caóticas de puntos. Solamente lo que vemos, bueno, hasta ahorita estoy hablando sobre cuáles son las características o las dinámicas la dinámica aquí es cualitativa, idéntica, ¿no? Pero hay algunas diferencias que son cuantitativas. Por ejemplo, las bifurcaciones que duplican el periodo, por ejemplo, en el mapa logístico, en este mapa, las bifurcaciones que duplican el periodo ocurren de una forma más tardía, obviamente, que en el caso del mapa sinusoidal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nuestra escala en los ejes es distinta. En el mapa sinusoidal ocurren mucho más rápido porque estamos entre el 0 y el 1. Y en el mapa logístico, pues estamos desde el 0 hasta 4, ¿no? Ahora también, otra diferencia que existe es que las ventanas periódicas son más delgaditas en el mapa logístico. Entonces, dado estas características, nosotros vamos a trabajar, o lo que sigue ahorita es trabajar con universalidad cualitativa. Este es ejemplo de dos modelos en donde nosotros tenemos tenemos mucho pie para poder tratar de encontrar que a lo mejor hay un conjunto de funciones que se comportan de la misma manera, cualitativamente hablando, en los modelos discretos. Entonces, no vamos a encontrar como tal un conjunto universal, pero sí hay un conjunto de mapas, en este caso serían unimodales, que cumplen ciertas condiciones
Y esos son los que ahorita vamos a trabajar. En este caso, por ejemplo, hubo un trabajo en alrededor de 1973. Acá. Se denominó Metrópolis. Fue por diversos autores y ellos trabajaron considerando pues un conjunto de mapas unimodales. Recuerden que van a tener 3 características, ya las dije al inicio, pero en conjunto trabajan un teorema y ese teorema prácticamente lo que dice es que si yo tengo para todos los mapas que considero que son mapas unimodales, ¿de qué forma serían? Y nos escribiendo, ahí está. Unimodales de la forma. Voy a estar trabajando con esta forma para las ecuaciones en diferencias, ¿ok? Es xn más 1 igual a r, o sea, un parámetro. Y yo voy a multiplicar este parámetro por una función f, cuyo argumento tenemos a la iteración, en este caso sería xn. Ajá. Entonces, del lado derecho, debe de cumplirse las características. La función f de xn tiene que cumplir, que a fin de cuentas vamos a estar trabajando con funciones que son curvas suaves, que tienen un punto máximo y que son cóncavas hacia abajo. Siempre que nuestra función sea de esta forma, entonces vamos a tener mapas con este tipo de ecuaciones en diferencias, y además nos piden que estas funciones f cumplan que cuando evaluemos a la función f en 0 y f en 1, valgan 0. O sea, para esos dos valores de x, la función suave se tiene que anular. Si nosotros en este teorema y con estas características, tenemos estas hipótesis, el orden en el que las soluciones periódicas estables aparecen al variar R va a ser el mismo. Es decir, que vamos a tener el mismo comportamiento cualitativo como en el caso en el mapa logístico o en el mapa sinusoidal. Entonces, eso lo voy a poner aquí. Si se cumple esto, entonces en el que las soluciones periódicas estables entonces vamos a ir variando el parámetro R al variar R es el mismo. Entonces, ese es el teorema que estuvieron trabajando y lo que nos está diciendo es que básicamente es irrelevante la forma que tenga la función f. Los atractores periódicos, es decir, bueno, el comportamiento de 2 periodos, doblamiento de periodo, hasta llegar al mismo comportamiento caótico,
van a ocurrir en la misma secuencia. Eso es a lo que queremos llegar. Es decir, este tipo de comportamiento nos va a generar una determinada secuencia si se cumplen estas hipótesis del teorema, y esta secuencia pues se le llama de dos formas, o bien es una secuencia universal la que obtenemos, una misma secuencia universal, o secuencia U. Es decir, al mismo comportamiento cualitativo que detectamos en los dos primeros casos del inicio de la clase, si nuestra función f tiene estos hipótesis de nuestro teorema, vamos a tener la misma secuencia universal o secuencia U, como en el caso de estos primeros ejercicios. El mismo comportamiento cualitativo, ¿va? ¿No hay dudas con esto? No. ¿Ok? Cualquier cosa me comentan. Ajá. Por ejemplo, en el caso de la... Vamos a ponerlo aquí con otro color. En el caso, por ejemplo, del mapa sinusoidal, que es el que teníamos hace un momento, en ese caso, ahí si nosotros trabajáramos mucho más el sistema, podríamos detectar que vamos a localizar en nuestra secuencia, vamos a poder llegar hasta un periodo 6. La secuencia U, en ese caso, obviamente que no hemos trabajado, o bueno, según yo, la maestra todavía no ha trabajado hasta este periodo y no creo que trabajemos hasta este periodo. Lo normal para el curso es llegar a que ustedes identifiquen en dónde se empiezan a duplicar periodos, pero si habláramos de una secuencia mucho más larga, se ha llegado, por ejemplo, en el mapa sinusoidal, la secuencia U empieza por 1, luego está con 2, luego sigue 2 por 2, la secuencia continuaría con 6, 5, 3, 2 por 3, no voy a seguir, 5, 6, 4, 6, 5, 6. ¿Y qué quiere decir esto? ¿O qué nos quiere decir la secuencia? Es decir, al principio de la secuencia, eso nos va a resultar muy familiar, porque primero comienzas con periodo 1, luego seguimos con el periodo o el doblamiento, el primer doblamiento de periodo, que es cuando tenemos dos ramitas, que visualmente es el que son los primeros fáciles de detectar, visualmente hablando. Y luego estamos doblando a su vez otra vez el periodo. Y ya aquí ya tenemos otras dos ramitas más. Aquí ya tendríamos 4 ramitas. Entonces, estas son las primeras etapas en el escenario de duplicación de periodos. Las últimas duplicaciones de periodo, si se dan cuenta, bueno, ya aquí ya estoy trabajando con 6, después con 5, con 3. Las últimas duplicaciones de periodo van a dar periodos más grandes que 6, por lo que se van a omitir. Ajá. Pero, por ejemplo, si nosotros continuáramos, tendríamos 6, 5, 3. Esos son los periodos que corresponden a las ventanas más grandes de nuestra figura. Pero recuerden que cuando estamos duplicando periodos o las ventanas periódicas son las francas blancas en nuestra imagen. No son los puntos, las zonas oscuras son las zonas que ya se encuentran como claritas, como blancas. Ajá. Entonces, esos visualmente ahorita ya no son tan fáciles de identificar. Por eso es que lo principal es que ustedes a lo mejor trabajen identificando hasta las dos ramitas cuando empieza el doblamiento de periodo, y a lo mejor en tarea, que a lo mejor la maestra les puede encargar
solamente visualizar o graficar si tenemos algún otro doblamiento de periodo mayor, ¿no? Pero yo creo que sería en ese sentido todo. En el caso del 2x3, aquí lo que quiere decir el 2x3, quiere decir que es el primer periodo donde se está duplicando el ciclo de periodo 3. Primer periodo de duplicación del ciclo con periodo 3. Así como el de 2x2 es el periodo de duplicación del ciclo de periodo 2. Nada más sería como trasladar un poco la idea, ¿no? Entonces, esta sería, les decía, la secuencia un poco más general, pero a lo que vamos es que la secuencia U que estemos trabajando es cualitativa, va a dictar un orden, pero pues obviamente depende todo de la función f, porque los valores no van a ser precisos, es decir, hay una manera en que uno puede, podría ser, hay un cierto orden en el que van a ocurrir el doblamiento de los periodos, ¿sí? Pero los valores no son precisos, porque esos van a depender pues del parámetro r, tanto del parámetro como de la función f, ¿sí? Entonces, la secuencia U, la secuencia U es cualitativa, dicta un orden, entonces los valores precisos de los parámetros no se van a detectar en este sentido, eso no nos lo dice el teorema, pero sí podemos saber que van a ocurrir los atractores periódicos en cierto orden, ¿ok? Eso es lo importante. Y de aquí lo conveniente es trabajar con ustedes también que hubo un descubrimiento en alrededor de 1980. O sea, si esto no fuera poco, que se ha alcanzado a trabajar en ay, ¿dónde estaba eso? Hasta ahorita ha habido ese fue un descubrimiento, ¿no? Trabajar con una forma general de ecuaciones en diferencias y tratar de decir o predecir la secuencia U y saber para qué tipo de funciones la secuencia U se va a dar, ¿ok? Esa fue como el primer trabajo. De ahí en fuera, en 1980, hubo un descubrimiento su nombre del científico es Michel Feigenbaum. Él, a su vez, lo que encontró en la universalidad de los mapas, él trabajó en mapas unidimensionales. Entonces, universalidad de mapas unidimensionales. Y básicamente lo que él encontró son dos constantes, así como por ejemplo para la circunferencia, una constante distintiva que caracteriza el estar trabajando con los círculos es
la constante pi, por ejemplo, también en estos modelos, el científico Benjamin encontró dos constantes que son universales en este tipo de modelos. Entonces, él lo primero que hizo fue trabajar justo con el mapa logístico. Trabaja con el mapa logístico y encuentra que el parámetro R converge de una forma, geométricamente hablando, de forma geométrica, con transiciones sucesivas y al final se reduce todo a un factor constante, que es aproximadamente de 4.66. 0.669. Pero también se dio cuenta que este factor, es este 4R igual a 4.669 en adelante, no solamente lo encontró en el mapa logístico, también lo encuentra en el mapa sinusoidal. Entonces, de hecho, la misma tasa de convergencia aparece sin importar el mapa unimodal que estemos iterando. Esta constante, como decía, pues es una convergencia geométrica, es delta igual al límite cuando n tiende a infinito, que sería la diferencia entre Rn menos Rn menos 1 entre Rn más 1 menos Rn. Es decir, estamos hablando de valores de bifurcación que son consecutivos. Rn va a ser el valor de bifurcación. ¿Ok? ¿No hay dudas con eso? O sea, Rn, ¿quién es? Rn es un valor de bifurcación. ¿De qué tipo de bifurcación? En este momento estamos buscando valores de bifurcación donde exista un doblamiento de periodo. Es decir, que aparezcan más ramitas. Entonces, en ese sentido, aquí esta diferencia o esta convergencia geométrica se está trabajando con valores de bifurcación que son consecutivos. Entonces, este límite, cuando n tiende a infinito, es el que va a valer 4.69 en adelante. 66.9. Esta es la constante delta. Es una constante matemática que Feigenbaum encontró y a su vez también encontró otra constante que es universal. O sea, esta constante delta es universal para este tipo de modelos, pero a su vez también encontró otra que es la que él denomina alfa. Solo que esta alfa, ahorita le pongo el dibujo bien. Simplemente primero voy a escribir en qué consiste. O sea, porque el valor de R, si estamos trabajando con valores de bifurcación R, entonces estamos hablando como de los valores que se encuentran en el eje horizontal. Esta constante que ahorita voy a trabajar, trabaja con distancias, pero que se encuentran en el eje horizontal, en el eje vertical, perdón. Entonces, si nosotros trabajamos sea delta n, ay no, eso ya lo puse. Perdón. Entonces, la escala esta fue una escala en dirección de R. Lo que ahorita va a trabajar es escala universal en la dirección de X. Pues va a ser un poco más difícil de precisar porque las horquillas o donde se notan las ramitas, donde empiezan las ramitas, por ejemplo aquí, esta es una horquilla, ¿va?
Entonces, estas horquillas tienen anchos que son distintos. Podemos comenzar con una horquilla muy grande y después vamos a tener horquillas más pequeñas. Entonces, esta constante que vamos a trabajar es más difícil de precisar que la delta que teníamos hace un momento. Pero se puede trabajar bueno, voy a escribir el proceso en el cual se puede obtener. Entonces, primero voy a tener sea x sub m. Este x sub m es el valor para x que cumple ser el máximo de la función f. El máximo de f. Es decir, de nuestra función suave, ¿verdad? Y sea, voy a poner dn. dn, ¿quién va a ser? La distancia que vamos a tener desde x, m, al punto próximo más cercano, o más cercano, a un ciclo, en un ciclo de 2 a la n. Si estamos doblando periodos, a fin de cuentas vamos a estar trabajando con la primera ramita, que cuando nada más solo es una, es 2 a la 0. Si tengo dos ramitas, tengo 2 a la 1. Si sigo con el doblamiento de periodos, el siguiente es 2 a la 2, y es cuando tengo 4 ramitas. Ajá. Entonces, por eso pongo acá en un ciclo de 2 a la n. Es decir, no sé en qué orden o en qué tipo, bueno, más bien en qué número de ramitas, en qué número de doblamiento de periodo estoy. Por eso nada más estoy poniendo de 2 a la n. Entonces, cuando estoy trabajando y tengo estos trazos, que ahorita en la gráfico se van a ver mejor, entonces la razón dn entre dn más 1 va a tender a un límite también que es universal cuando n tiende a infinito. Entonces, dn tiende a alfa. Alfa va a tener otro valor. Alfa es igual a menos 2.5029 y en adelante. Puntos suspensivos no es un punto, pues no es un racional, ¿no? Es un irracional. Entonces, cuando n tiende a infinito. Y ahorita les voy a poner la imagen para que visualicemos más. Entonces, a ver, espérenme un momento, de favor. Ya está. Entonces, este es el diagrama. Perdón la interrupción. Entonces, aquí es donde vamos a ver, por ejemplo, este es un diagrama en donde estoy teniendo duplicación de periodos. Tengo distintos momentos en los que
tengo en principio una rama, 2 ramitas, 4 ramitas y luego llego hasta 8 ramitas, ¿verdad? Entonces, para obtener el valor de la constante delta, voy a estar trabajando distintos tipos de periodo, de valores de bifurcación para R que están en el eje horizontal. Entonces, si se dan cuenta, ese valor de R, ¿cómo se va a obtener? Tenemos, por ejemplo, donde está el incremento de N, delta N. Ahí la diferencia sería, empiezo en el punto donde empieza el primer doblamiento de periodo. Ese sería, digamos, un primer valor de bifurcación. Y luego reviso cuándo ocurre el siguiente doblamiento de periodo. Y ese es el segundo valor de bifurcación para R. Entonces, ahí yo ya calcularía quién es delta N, que solamente es la diferencia entre Rn, que es el segundo, en este caso, rojito. Aquí sería Rn. Y luego voy a restar entre Rn menos 1, ¿verdad? Y ya delta N, bueno, eso lo voy a dividir entre delta N más 1. Y ya ahí ya es donde vemos que ahí tendremos que identificar dónde existe un tercer doblamiento de periodo. Y para ese valor de bifurcación vamos a trabajar esta resta. Y ya sería delta N, que es delta N más 1, que es igual a Rn más 1 menos Rn. ¿Sí? Entonces, eso es para obtener el valor de la constante delta. Para obtener el valor de la constante universal alfa, nos vamos a ir a, primero decía que teníamos que identificar x sub m, que era el valor máximo de la función f. ¿Ok? Entonces, vamos primero a identificar justo a xm y vamos a trazar esa constante. Va a ser una constante, entonces lo que ahí queda solamente es trazar una recta horizontal, que es la que está aquí, y esa en algún punto va a empezar a nuestro diagrama donde se encuentra la duplicación de periodos, en algún punto va a intersectar a nuestro diagrama. Entonces ahí lo que buscamos es la distancia más pequeña entre x sub m y el punto más cercano en el ciclo 2, que en ese caso sería pues en la ramita. Y ya nosotros ya lo que haríamos es medir cuánto mide desde este punto de intersección de donde está nuestro diagrama hasta la horquilla, hasta el otro límite donde está la otra ramita o la otra parte de la horquilla de la rama, ¿sí? Y esa sería esa distancia es d sub n. Cuando trabajamos en las siguientes horquillas, que van a ser más pequeñas, la distancia va a ser más pequeña también, y ahí sería, por ejemplo, d sub n más 1. Mediríamos igual cuánto mide esta distancia, y ya nosotros procedemos igual a hacer la división de dn entre dn más 1, y tiene que ser con los mismos valores de sub n o sub n más 1 que en la constante alfa, que ya en la constante delta. O sea, no vamos ahí a cambiar cuáles son o sea, de n entre dn más 1 es dividir tal cual las dos distancias, ¿va? Eso sería para obtener el valor de alfa. Y esto sería hasta aquí el tema. Si hay alguna duda, me comentan. No, todo bien. Ok, y bueno, estas son las dos constantes universales que vamos a tener en este tipo de problemas de ecuaciones en diferencias, el valor para delta y el valor para alfa. Son cantidades universales, así como les repetía, para el círculo, pues su
constante matemática universal es pi. Aquí para ese tipo de casos es delta y es alfa, por ejemplo. Entonces, pues si no hay dudas hasta ahorita, sería todo. Y yo espero ya esta semanita tener calificada la última tarea. ¿Ma? Sí. Paola, ¿le puedes regresar en donde pusiste el límite para delta? ¿Cómo estaba dado? Ah, sí. Ujú.